Mis hermanos, mis hermanas, voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 16 del libro de Proverbios. En este capítulo vamos a encontrar 7 referencias a la palabra camino, el camino del hombre y también la intervención de Dios en él. Creo que podemos ser edificados al meditar en las enseñanzas contenidas en este capítulo. Generalmente en la Biblia, la palabra camino está relacionada con la conducta del hombre, es decir, con su forma de vida. Luego también tenemos que pensar en las consecuencias de su comportamiento, porque eso no se puede eludir. Las consecuencias vienen después de los hechos. Como dice la Escritura, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. O como se dice también, sembraron vientos, cosecharon tempestades. Encontramos en este capítulo 16 la primera referencia a la palabra camino. Proverbios 16, 1 y versículo 2, particularmente el versículo 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Oigan bien, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Lo que encontramos aquí entonces es aquellas personas que dicen que no tienen pecado. Hagan lo que hagan, están plenamente convencidos que está bien hecho. No hay nada malo en lo que hacen. No tienen conciencia de pecado. Son personas amorales. No tienen límites. No tienen una conciencia viva ni activa que les confronte y les haga ver su realidad, su maldad. Estas personas entonces son aquellas que no admiten que son pecadores. Viven mal, pero para ellos está bien. No están equivocados en lo que ellos están haciendo. Esa es su manera de ser, es su manera de vivir. Pero el versículo nos dice, pero Jehová pesa los espíritus. Es interesante esta frase de la Sagrada Escritura, porque pudiera ser que una persona con este estilo de vida pueda pasar por ser una persona normal ante la mirada de la gente, ante la mirada de los que le rodean. Pero hay una mirada de la que no puede escapar. Hay una mirada de la que no se puede esconder y tampoco se puede escapar del juicio inalterable de Dios. La palabra indica que Dios está pesando, mirando, considerando, está Dios juzgando lo que la persona está haciendo o las personas están haciendo. Son limpias en su propia opinión, pero delante de los ojos de Dios son otra cosa. Esas personas van a encontrar el juicio de Dios, así como aquel rey en el libro de Daniel.
contado, pesado y hallado falto. Esa fue la experiencia de un rey, el rey Belsasar, en el libro de Daniel. Así que recordemos eso. Hay personas que piensan que todo lo que hacen está bien hecho, pero Jehová pesa los espíritus. La opinión de Dios es la que finalmente cuenta. ¿Qué dice Dios de la vida de estas personas? ¿Cuál es el juicio de Dios sobre ellos? ¿Cuál es el fin para ellos? ¿A dónde irán a ir? ¿Qué consecuencias habrá de su vida, de su hipocresía, de su negar lo malo que hay en ellos? ¿Qué será? Pues la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. La mirada de Dios está sobre ellos y su opinión no se puede alterar. Lo que Él dice, eso es. Así que o estamos reprobados ante Dios o aprobados. No hay de otra. No hay términos medios. O se es bueno, o se es malo, o se es justo, o se es injusto delante de Dios. Hay que entenderlo, porque no podemos marchar por la vida negando que existe la maldad, que existe el pecado, pero que también hay un Dios que nos juzga. La palabra del Señor es realmente clara al respecto, al señalar, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así entonces, mis hermanos, tenemos que entender claramente que no se puede vivir engañados. No se puede vivir de esa manera. En el Salmo 139 encontramos cómo Dios nos conoce, cómo Dios sabe lo que somos. Antes que digamos la palabra, Él ya la sabe toda. Dice también, detrás y delante me rodeaste. Es decir, no podemos escapar de ninguna manera de la mirada de nuestro Dios. Luego tenemos en el versículo 7 otro tipo de personas en cuanto al camino. Dice así, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Aquí entonces encontramos que cuando una persona vive pendiente de que sus acciones sean aprobadas por Dios, sean agradables para Dios, entiende que lo que hace pone contento a Dios. Entonces no tiene ningún temor. Su deseo es que Dios sea glorificado en sus acciones y que los que lo rodean sean bendecidos. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que llevemos a cabo, debe ser hecho en el nombre del Señor, para su honra y para su gloria. Así entonces, mis hermanos, con la gracia de Dios en nuestra vida, podemos estar contentos de buscar agradar a Dios. La Escritura también lo dice claramente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, somos realmente bendecidos cuando lo que hacemos agrada a nuestro Dios. En Eclesiastés se lee que come, bebe, alégrate, porque tus caminos son agradables,
para con Dios. Es hermoso tener así entonces un camino limpio delante de nosotros, como se enseña en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de nuestro Dios. Ahora, Dios hace su parte. A esa persona cuyos caminos le son agradables, le da el gozo de vivir en paz. Oigan lo que dice: aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es una bendición inapreciable. Vale la pena vivir así. Vale la pena vivir sin que nada ni nadie nos acuse delante de Dios. Vale la pena vivir así, sin nada ni nadie que nos acuse delante de Dios, con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, sin problemas de culpa, sin problemas de remordimientos que intranquilizan y nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. También entonces encontramos en este capítulo 16, en el versículo 9, los que se dejan guiar por Dios. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es muy importante este proverbio. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es necesario ser prudentes en lo que hacemos. Es necesario observar las señales en el camino, cuando se nos dice que vamos bien o cuando algo nos señala que vamos mal. Es importante dejarnos guiar por el Señor. Cuando tenemos que tomar una decisión, nos ponemos tensos, lo pensamos mucho y hasta llega a crearnos ansiedad e inseguridad. Es normal que deseemos tomar buenas decisiones, pero ¿cómo podemos hacerlo si somos falibles? Yo de broma siempre digo, se siente horrible no ser infalible. Esa es la verdad. Fallamos, erramos muchas veces por muchos motivos. Pero el pasaje nos dice, el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza. Así que es bueno pedirle a Dios, Dios, guíame en esto que voy a hacer, guíame en esto que estoy planeando, guíame en esto que estoy pensando. No quiero hacer la decisión basado en mis propios conocimientos. Tu voluntad, Señor, debe ser la mía. Así entonces, cuando nosotros pensamos así y dejamos que Dios nos guíe, las cosas funcionan de otra manera. Lo que Dios hace cuando le pedimos su auxilio es guiarnos hasta enderezar nuestros pasos. Él lo hace porque se lo pedimos y no hay ningún obstáculo para que oiga nuestra oración. El problema es cuando no nos dejamos guiar pensando que somos muy sabios y no necesitamos ayuda. Eso es soberbia, mis hermanos. Es mejor ser humilde y pedirle a Dios que sea el pastor que nos guíe, como en el Salmo 23 y el Salmo 121. Salmos donde se ve la mano de Dios dirigiendo a los suyos de una manera
muy especial, muy hermosa. Y ahora vamos a ir al versículo número 17 del 16 de Proverbios. Versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. De nuevo, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Es una decisión muy personal. El mal, en muchas de sus formas, está delante de nosotros. El mundo y el diablo nos dicen: tómalo, no desperdicies esta oportunidad, necesitas divertirte, pero no nos dicen de las consecuencias que nos pueden sobrevenir. Es una decisión que puede traer paz en el alma y la conciencia. Apartarnos del mal es ser sabios, es evitar consecuencias funestas, es evitar daños que tal vez no pudiéramos reparar. Hay consecuencias que son irreversibles. Y en el versículo 25 tenemos los que se equivocan de camino. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así que de nuevo, hermanos, no podemos confiar tanto en nuestro instinto, en nuestro talento, en nuestra sabiduría. Mejor confiemos en el Señor. Un pasaje de la Escritura dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. A veces nos parece que ese es el camino correcto, pero debemos pararnos y preguntarle al Señor si de veras quiere que vayamos por ahí o no. Tengamos paciencia para esperar la respuesta del Señor. No podemos ni debemos correr el riesgo de andar por camino de muerte. Así que también, hermanos, tenemos que considerar que hay quienes desvían al caminante. Hay una trampa, hay alguien que quiere vernos salir del camino. Veamos el versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Tengamos cuidado. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado con aquellas personas que llegan a nuestra vida y nos hablan tan bonito y nos dicen cosas que nuestra carne quiere oír, nuestra concupiscencia quiere oír. Hay quienes están interesados en desviarnos, en sacarnos del buen camino, de la buena ruta que estamos llevando. Cerremos los oídos y en algún caso hasta tendremos que cerrar los ojos y esperar que pase ese momento en el cual alguien quiere inducirnos a andar por un camino que no es bueno. Claro, mis hermanos, es una decisión personal, es una decisión para vida, porque el que guarda su camino, guarda su vida. Lo acabamos de ver en el pasaje anterior. No podemos engañarnos. El pecado nunca va a producir la vida, sino la muerte. Así que tengamos cuidado. Ahí en el libro de Proverbios se habla de personas que quieren desviarnos, que quieren desviarnos del camino verdadero, del camino que lleva a la vida eterna. Finalmente, mis hermanos, tenemos los que perseveran en el camino del bien. Versículo 31.
Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Las personas que perseveran en el camino del bien son un ejemplo. ¿Cómo lo hicieron? Se mantuvieron en su elección primera. Continuaron en su primer amor. Dios los guardó del mal porque esa era la oración diaria de ellos. Son ellos también una corona. Son un símbolo de victoria. No es el final, porque continúan siendo cuidadosos en su manera de vivir la santidad. Son perseverantes en elegir cada día lo mejor y huyen de lo peor. Una conciencia limpia es el mejor medicamento para la vejez. Un corazón inclinado a buscar a Dios es el mejor antídoto contra los remordimientos. Qué bueno que de ti y de mí se pueda decir que somos corona de honra al llegar a la vejez. Cuídate al andar por el camino, para que no te salgas de él y recibas muchas bendiciones. Y al final de tu vida, hermano, al final de tu vida, hermana, pueda ser corona de honra. Dios te bendiga.